Hola Mario, gracias por venir. De nada, de nada. Claro, es como una especie de venganza histórica esta que estamos haciendo de poder preguntarte yo a vos después de tantos, después de tantos años de yo preguntar, ¿y cómo fue esto, Felipe? Claro, ¿Por qué Rosa será así? Y ahora te voy a preguntar yo, ¿cómo fue que empezaste en la radio primero, no? En la radio empecé muy de chico, me rateaba del colegio para ver si en alguna radio me daban empleo. La primera radio que fui era la primera que estaba en la guía telefónica, que era Radio Belgrano. Me quedé ahí como 3 días esperando. ¿Buscaste por la guía? Busqué todas, y si no me daban pelota en Radio Belgrano, hubiese seguido, no sé, qué era, Continental. Claro, sería Continental, claro. Hubiese seguido Buenos Aires. O Buenos Aires, no sé dónde hubiese ido. Y voy a ir a Belgrano, Uruguay 1237, siempre me acuerdo de eso. Claro. Voy con el uniforme de colegio porque me estaba rateando. Pedí que si me podían atender porque quería hacer un programa, porque todos los programas que había eran malos. Yo siempre tan humilde. Y no, yo decía que nadie hablaba bien de música, que nadie sabía nada. Me dicen que espere, no me atienden, volví al otro día, me rateé también ese día. Así hasta que al tercer día me atiende, estamos hablando del 81, 82, por ahí. Me atiende, no sé, le habré causado gracia al tipo y me dijo que bueno, que me daba un programa a cambio de hacer otras cosas. O sea, claro, un trueque. Un trueque, claro. Laburá como una especie de maestranza y a cambio te pago con un programa de radio una vez por semana. Claro. Y así empiezo en radio. Pero lo que yo me calculé, que en esos 15 días que me rateé, el director del colegio iba a llamar a casa. Claro. Y lo llama. Mi mamá un día llegó a casa y me dice, ¿qué tal el colegio? En vez de ir derecho el papel y decir por qué no iba al colegio, no, me hizo entrar, yo entré como un caballo. Y le dije, bien, el colegio súper bien. Me dice, acaba de llamar el director que hace 15 días que no va. Se armó un quilombo tremendo. Y yo le dije, igual iba a seguir yendo, porque yo quería ir a la radio. La verdad que yo quería hacer radio, no tenía ni dudas que quería hacer radio. ¿Y cómo era ese programa? El primer programa era de música, hablaba de música casi enciclopédicamente. Yo tenía acceso a mucha música, que en ese momento no había. Y porque primero era un tipo muy solitario, entonces en la música había encontrado como un hobby que me agradaba. Venía de una formación más bien clásica por mi papá, yo escuchaba más que nada música clásica hasta los 14, 15 años. De golpe empecé a escuchar mucho rock, me gustaba. Toda la radio hasta ese momento, zafando con Badía o Mancuso, que hacían Flecha Juventud o algún que otro programa. Nadie hablaba muy directamente a los pares jóvenes. Claro. Y empecé a hacer ahí, y lo hacía una vez por semana. Hasta que un día, habiendo cadena nacional, me puse a jugar a hacer un programa un poco más jodón. Estaba gente de JC, que era una productora que tenía en ese momento Radio Continental y Radio del Plata, que ya le iba bien, y ya estaba Lalomir, Elisa de Bernás, y decían 9 PM, había pasado la guerra, los programas de música nacional habían... Claro, la vuelta al rock nacional, digamos. Claro, había aumentado y estaban ya buscando como a nuevos chicos. Sangre nueva. Claro, y yo hago un piloto, lo hago con Ari Paluch, que yo trabajaba en una inmobiliaria en ese momento y de tiempo compartido. Dios mío. No era fácil vender eso, ¿no? No, de hecho creo que no vendí nada, no vendí nada, Es increíble, porque ahora me dicen que soy un buen vendedor, y en aquel momento he comprobado que no podía vender nada. Cuando no necesitas vender, claro. Y ahí hicimos feedback, y empezamos a hacer feedback con Ari, y bueno, después hice varios programas de radio, después hasta llegar a Rock and Pop, me peleo con Ari y empiezo a hacer mi programa solo. Tampoco, bueno, ya era el momento de Radio Bangkok, ¿no es cierto? Cuando nosotros empezamos con Ari no había nada todavía. De hecho, el estudio lo arman para nosotros, nada más. Y estábamos a la tarde. Después empieza Lalo a la mañana con un éxito tremendo y yo me voy de gira con Soda Stereo como 2 meses. Cuando vuelvo, Ari me dice que bueno, que se había sentido muy cómodo solo. Y realmente éramos muy distintos, Palucho y yo. No había combustible espiritual. No había combustible espiritual, pero porque bueno... Los dos éramos muy jóvenes, yo ya estaba bardeando un poco más, Ari era periodista, era un poco más derecho y más prolijo en su vida, y yo era toda embajada, ¿no? Así que... Hablemos de esa gira que me contaste tantas veces
de Soda Stereo, ¿no? Pero estamos en la tele, cuando yo te lo conté no estábamos en la tele. No, bueno, pero ahora sí querés, ¿no? Está buena. Lo que se pueda contar, hay cosas que me contaste que no, pero... Bueno, era muy loco, porque era una banda que le iba muy bien en toda Latinoamérica, eran... Los Beatles. Sí, era un caos de ese tipo. Y yo intento convencerlo de decir que si ellos contaban que le iba bien, pero si no había foto, no había un periodista que lo seguía, nadie le iba a creer, porque era el cuento bueno contado por ellos mismos. Sí, sí. Y lo convenzo en ese momento a Eugenian, que era manager de Soda Stereo, de que me lleve, que yo me bancaba la comida, todo, no tenía ni dónde caerme muerto. Claro. Y me fui por una primera gira corta, le fue bien, yo para ese momento escribía para la revista Pelo, salía por radio, y para la segunda lo engancho a Badía, que me contrata para hacer en Badía y Compañía, en Canal 13, los móviles de la gira grande que termina siendo Ruido Blanco. Y me fui 2 meses. Para que te des una idea de lo que fue esa gira, cuando volví mi mamá se puso a llorar, me miró, había adelgazado 17 kilos, creo que volví con 72 kilos, una sonrisa de acá a acá, una experiencia, conocí toda Latinoamérica, me fui con la banda del momento, en el momento, pero me quedé sin trabajo radial. Y Greenbank en ese momento dice, bueno, Mario, ¿qué querés hacer? La verdad que todos los boletos estaban puestos para Ari. Claro. Y yo decido hacer Malas Compañías con De La Puente. Con De La Puente. Con De La Puente. Y ahí empecé a mezclar un poco. Íbamos a la noche, claro, que era un horario marginal en ese momento. Claro. Y ahí batimos un récord, llegamos a tener el 78% de la audiencia. Impresionante. Sí, una animalada. Pero ese programa era una animalada. ¿Por qué decís que no? Y porque para la época rompía bastante esquemas, claro. Juntábamos gente, que después se volvió algo bastante más común. El programa teníamos más racias policiales que público. Venían pero yo me acuerdo, patrulleros enteros. En ese momento Rock and Pop era muy especial, ¿no? Claro. Vivíamos en la radio, pero literalmente vivíamos en la radio. Era como un club, digamos. Y a mí no se me ocurría otro lugar para donde estar que en Rock and Pop. Lalo, Eduardo, estaba, no sé, Douglas Vinci, claro. Bobby, Enrique Prosen, claro. Greenbank, que nos dejaba hacer lo que se nos antojaba, las reverendas. Sí, sí, sí. Radio Bangkok era una cosa... Sí, pero además nosotros dormíamos en el estudio, Felipe. Primero, desfisurado que estábamos, y segundo, porque no teníamos a dónde ir. O estábamos todos juntos. O si tenían, no se acordaban dónde era. Claro, ¿no? Nuestra casa era para irnos a bañar o cosas así muy precarias. Después vivíamos todo el tiempo. Yo me acuerdo, Tuki, ya trabajando para Malas Compañías, de tener que hacer el programa en voz baja para que no se despierten, porque dormían en el estudio. Claro. Y en el medio, que todo era un gran quilombo, caía la policía porque decía que había denuncia a los vecinos. Por ruidos molestos. Sí. En ese momento Rock and Pop era la radio. Después de esa etapa rock and popera, medio que era lógico, nos peleamos todos. Tuvimos como un gran divorcio, Eduardo se va a vivir a Mar del Plata, vende su casa acá. Y el único que queda en Rock and Pop soy yo. Y empiezo a hacer televisión. Claro. Algunas cosas chicas, hice acá Cable a Tierra, nos echan a todos por una encuesta sobre si el tamaño del pene influía en la sexualidad. Con Pepe Liachev. Con Pepe Liachev, totalmente. Claro. Mirá por qué nos echan. Hoy en día claro. Claro, en Casi Ángeles lo hacen. Seguramente. Casi Ángeles un poco mientras más. Lo muestran y lo dicen, mirá, no influye. Un poco más zarpado, Casi Ángeles. Pero bueno, después había hecho lo de Badía y Compañía, hago Rock and Pop TV. Claro. Porque era el único que tenía ojos claritos. Así me decía Greenbank, sos el único de ojos claros de la radio, así que vas a hacerlo vos. Y después hago la TV Ataca acá. Y en este mismo estudio, de hecho. Claro. En la gerencia. En ese momento, Mario de pelo largo. Mario de pelo largo. Deben andar ahí por ahí las fotos. Miré por las dudas. Hay un episodio, ¿te acordás que con Mano Negra había una cosa que pasó? Claro. Con los televisores, ¿cómo fue porque eso? Vienen los de Mano Negra, que no... Manu Chao. Manu Chao, claro. Vienen a hacer una entrevista y ellos no daban entrevista para la televisión. Y si no me equivoco, el guitarrista que venía más jugado que nosotros, que estábamos haciendo el programa, se levanta y dice, la TV Le Mer, y agarra un monitor de tubo en ese momento, y lo tira contra el piso, saca una daga. Y yo dije, te juro, todavía me acuerdo, dije, ¿dónde voy a morir? Frente a una pantalla, frente a una cámara de televisión. Con un músico que me gusta. Voy a morirme delante de una cámara de televisión.
Y lo agarra la policía y lo lleva. C'est de la merde! Et voilà! Allez, tous vous faire enculer, vous avez rien autre à foutre quand regarde la télé! Allez! Sortez de là, on en a rien à branler! Vive l'anarchie, les nous enculés! Pero exactamente qué es. ¿Sabes que Manu Chao, cada vez que nos encontramos, después con Manu terminamos teniendo como una pequeña relación? Claro. Y se sigue acordando todavía. Sí, pidiendo disculpas Sí. de aquella locura. Dios mío. ¿Y sí. cómo surge la idea de Caiga? ¿Cómo nace esto? Caiga, en realidad todavía no había productoras independientes. Adrián estaba haciendo Poliladron con plata de él, que se podría entender que era el comienzo de la producción independiente. Y a nosotros ya Romay nos había rajado, a Gebel y a mí, Romay nos había rajado de la tele, no teníamos plata realmente. Diego, por su lado, hace el demo de lo que termina siendo El Rayo. El Rayo, claro. Y Urnequian nos recibe para que se lo presentemos. Y Urnequian me dice que había comprado América. Me dice que agarraba ese programa si yo volvía a hacer televisión. Si no tenía una idea. Y yo le dije que sí, que tenía un noticiero en joda. En realidad, en un claro robo a la noticia rebelde. Y cuando salimos, digo, me dice, ¿cómo es? Le digo, no tengo ni idea, sentémonos y empecemos a armar, porque... Claro. Y ahí armamos Caiga, porque en realidad lo único que existía era El Rayo. Y armamos los dos programas, decidimos armar una productora independiente. Yo hasta ese momento nunca había hecho nada, lo hago nada más con Diego de socio y armamos 4 cabezas. Éramos 4 o 5. Y el primer año de Caiga quien caiga, básicamente tenía la estructura de un noticiero. Y yo creo que pegó porque agarramos lo último de la fiesta menemista y agarramos la decadencia. Claro. Y ahí nosotros éramos como muy golpeadores, ¿no? Y yo creo que eso éramos medio como los justicieros. Sí, en un momento de falta de justicia. Claro, y los noticieros que todavía eran un poco formales, no es tanto como ahora. Yo creo que los noticieros con Caiga toman un poco, ¿no? Ginsburg siempre me decía, me debes un poco de plata por la idea. ¿Vos trabajaste con Ginsburg? Yo trabajé con Jorge, sí. En un programa... Hicimos penúltimo momento. Sí, claro. Penúltimo momento. Sí, pero una relación con Jorge. Volviendo a Caiga, evidentemente se instaló un estilo, ¿no? Que después, digamos, la audacia del movilero, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que... El protagonismo del movilero también, ¿no? Sí, yo creo del tipo que preguntaba lo que nadie... Y yo creo que habíamos mostrado como una partecita de atrás de cómo se podía engañar y sin tener los códigos formales del periodista, llegar a lo que realmente queríamos y lo que los periodistas por un trabajo diario no podían hacer, por ética y por un montón de cosas. Claro. Yo creo que durante mucho tiempo representó eso. Y la verdad que la habilidad de Diego para empaquetarlo todo de una forma gráfica, visual, muy inteligente. Hasta ese momento se pensaba que lo único que rendía era lo que medía 30 puntos y era popular. Sí, lo popular reñido con lo inteligente, ¿no? Claro. Como si tuviera que estar reñido, ¿no? Sí, pero yo creo que, sobre todo, Diego rescata el hecho de decir, no hay que medir 30 puntos, sino llegar a quien uno quiere llegar, que tiene tanto valor a lo mejor como tener 30 puntos. Y que la gente quería ver buenas cosas con linda gráfica, y Caiga, y El Rayo, y todo lo que empieza a ser 4 cabezas, funciona dentro de ese esquema. Sí, con una revolución estética inclusive, ¿no? Claro. El tema del rayo, de la cámara movida. Claro, la edición así toda cortadita, los subtítulos. Lenguaje videoclip casi, ¿no? Sí, sí, que en realidad tenía mucho que ver con el momento, ¿no? Con el momento, y yo te voy a ser sincero, y porque las primeras tiempos de las conductoras no podían hilvanar las frases completas, le iban cortando hasta armar una con edición. Esa fue la realidad. Y en un comienzo sí, después fue parte del chiste y de la estética. Pero empezó por ese lado. Pero sí, empezó más como cómo solucionamos este problema. Claro.